En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues cita con la historia, un domingo más con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a nuestros oyentes les prometimos la semana pasada que hoy hablaríamos sobre el maquis. Y la verdad es que desde que usted lo dijo, han sido infinidad los mails y las preguntas que íbamos a comentar, que qué fue el maquis, que cuándo se extinguió el maquis, que si el maquis puede ser originario de lo que luego fue ETA, preguntas muy variopintas, y yo les dije, pues tienen ustedes que esperar al domingo a las 4 de la tarde para obtener respuesta. Entonces, Pío, el decir de Pío, que ya todos ustedes le conocen, historiador, novelista, analista político, hombre que en su larga carrera y en sus muchísimos libros y alguna novela como la que hoy nos ha traído, Sonaron golpes, gritos y golpes a la puerta, fantástica novela que rompe un poco con... Bueno, la he traído porque, tengo la garganta un poco mal, espero que se me entienda a pesar de todo, ¿no? He traído la novela porque trata precisamente, parte de ella transcurre en el maquis, en Galicia, aunque me tomo una licencia poética, novelística, y pongo un episodio que ocurrió en Asturias, lo sitúo en Galicia, pero vamos, nada más. Eso es, pero para eso es una novela. La novela puede permitirse esas cosas. Puede permitirme esos lujos. Yo comentaba, Pío, que tú has escrito muchísimos libros de historia y de grandísimo éxito. Alguna vez yo he dicho, posiblemente en los últimos años seas de los autores que más vende libros. Sí, de historia, probablemente. Sí. Hablo de historia. Sí. Lo de Sonaron gritos y golpes a la puerta, siendo una novela histórica, pero es una novela es novela. Que sale de tu cabeza, ¿no? Novela, claro. Eso es algo que... Bueno, una novela tiene que tener una coherencia interna, si no se convierte en un disparate, ¿no? Pero es ficción, no es... Pues la verdad es que hemos levantado muchas expectativas, porque insisto en el mail, las preguntas que nos llegan en Facebook, en las redes sociales, desde que anunciamos que ibas a hablarnos sobre el maquis en España, pues han surgido infinidad de preguntas que yo creo que hoy muchas de estas van a quedar contestadas, ¿no? Espero. Porque, ¿qué fue...? Si son preguntas fáciles. Sí, yo te las voy a ir haciendo según vayamos avanzando. Porque, ¿qué es el maquis? ¿Cuándo nace? Bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el maquis? El origen. Porque sobre el maquis se han creado muchas confusiones interesadas, ¿no? Por ejemplo, tratan diciendo que en el maquis entraban más o menos en igualdad distintas fuerzas políticas, como en el Frente Popular, o diciendo que era olvidando el objetivo real del maquis y olvidando lo que realmente quién lo fundó. El maquis verdaderamente es una creación del Partido Comunista. Uh-huh. La creación del Partido Comunista que en una situación que considera muy favorable, intenta reanudar la guerra civil mediante una guerra de guerrillas que traería al final pues una intervención exterior. Un poco sigue siendo la misma estrategia de tiempos de Negrín, de alargar la guerra hasta que provocar una intervención exterior, ¿no? Que la guerra europea provocase intervenga alguien que les ayude y que les haga victoriosos. Y realmente la guerra del maquis era precisamente eso. Era precisamente eso y fue siempre dirigido por el Partido Comunista. Es cierto que en algunas guerrillas pues había personas que no eran comunistas, podían ser socialistas, incluso algún republicano, algún anarquista, etcétera, ¿no? Pero su origen es comunista. Su origen, su dirección, etcétera, es comunista. Fíjate, un pequeño impasse. ¿Puede ser el maquis, a lo mejor, siguiendo el hilo de lo que fue la resistencia en Yugoslavia, de Tito? No tiene nada que ver. Tiene y no tiene, vamos a ver. Hay que ver la situación histórica en que aparece el maquis. La situación histórica es cuando Alemania está a punto de ser vencida y todo el mundo ve que eso está a punto de caer. Y entonces casi todo el mundo piensa que a su vez el régimen de Franco se va a hundir, va a caer. Es una situación en la que en Francia, en Italia, en Grecia, hay importantes fuerzas armadas comunistas.
En Francia y en Italia estas fuerzas no llegan a intentar la revolución, no llegan a intentar la acción armada, porque estaban en inferiores condiciones ante el ejército useño, norteamericano, e inglés, que estaba en todos estos países, ¿no? Y porque en los contactos entre las potencias anglosajonas y la Unión Soviética, digamos que se habían repartido Europa como áreas de influencia en Europa, ¿no? Stalin se iba a quedar con la Europa oriental y USA, sobre todo, pues con el control o la tutela de Europa occidental. Y también de Grecia. Entonces, en Francia y en Italia, a pesar de que existen unas guerrillas, unas fuerzas armadas comunistas muy considerables que nacieron de la resistencia a los alemanes, a pesar de eso, ya digo, no intentan nada. Pero en Grecia sí. Es decir, que los pactos estos entre Stalin, Roosevelt y Churchill, pues son pactos un poco informales, que va a depender mucho del desarrollo, van a depender mucho, se van a romper en gran medida, ¿no? Entonces, en Grecia, las guerrillas comunistas sí intentaron el asalto al poder. Lo intentaron muy en serio. Tan en serio que si no llegan a... o sea, que podían haber vencido perfectamente si no llegan a intervenir Inglaterra, que mandó allí tropas. Inglaterra, a su vez, tiró la toalla porque no podía con ellos. Inglaterra salió de la Guerra Mundial arruinada y con unas deudas enormes, ¿no? Entonces no estaba en condiciones de meterse en muchos berenjenales. Y entonces intervino USA y al final, en 1949, se puede decir que las guerrillas comunistas fueron vencidas y se acabó lo que era prácticamente una guerra civil. En España los comunistas no disponían de esas fuerzas armadas, pero en Francia sí disponían de miles de personas que habían estado en la resistencia, precisamente la palabra maquis, que es tomada, no cogen la palabra española guerrilla, sino la palabra maquis, que es tomada de la resistencia francesa, ¿no? Que es curioso. Grandes dirigentes del Partido Comunista Español, algunos pasaron por Francia, y estuvieron junto con la resistencia francesa. La resistencia francesa fue en parte española, parte considerable. El maquis, o sea, las fuerzas armadas comunistas en Francia eran considerables, eran varios miles de hombres y había también incluso algunos españoles que habían estado en la Unión Soviética y habían participado en el movimiento partisano, es decir, que tenían una experiencia muy, muy importante. Por otra parte, en España había un cierto número de fugados o huidos, o sea, gente que durante la Guerra Civil había escapado al monte y allí sobrevivían más o menos en base al bandolerismo. Eran bandoleros del siglo XX. Sí, entonces, el Partido Comunista, uno de sus objetivos era reunir a estas fuerzas inconexas en un primer momento en un movimiento real, un movimiento politizado, claramente político, ¿no? El Partido Comunista intentó además que ese movimiento agrupara a toda la oposición, que estaba en el exilio casi toda, ¿no? O sea, los comunistas tenían una ventaja y es que fueron los únicos que después de la guerra opusieron resistencia a Franco, organizaron muchos de ellos fueron fusilados, en fin, fue una resistencia muy con poco éxito, pero dura. Mientras que los demás, socialistas, estos se quedaron en México, en Francia, donde fuera, se repartieron el botín que se llevaron de España, ¿no? el Vita, en fin, porque se llevaron los tesoros inmensos, ¿no? Y, muchos de ellos a México fueron a parar, ¿no? A México, sí. Allí estaba, por ejemplo, en América estaba Carrillo y otros. Bien, ellos trataban de crear un movimiento parecido al Frente Popular, es decir, que estuvieran muchos partidos, todos los partidos antifranquistas, pero dirigidos por ellos, en el fondo. Claro. Esto no lo decían claramente, por supuesto. Pero... Entonces creaban cosas como Unión Nacional, etcétera, ¿no? Ahí fracasaron. Fracasaron por dos razones. En primer lugar, porque estos partidos tenían la experiencia de la guerra civil, de cómo las gastaban los comunistas en sus propósitos unitarios. Y en segundo lugar, porque cada una de ellas creía que la victoria estaba al alcance de la mano y que los useños, norteamericanos y los ingleses les iban a llevar en palmitas a Madrid, ponerlos allí y ya está. Entonces, ¿para qué necesitaban
a los comunistas. Claro, cada uno de estos partidos pensaba quería, una cosa quería distinta. lo suyo. Y con los comunistas no eran buenos compañeros de viaje o presentables. Claro, pero los comunistas eran al mismo tiempo, bueno, presentables no sé si eran muchos. No, por eso digo que no sería presentable, y los demás partidos tampoco lo eran. No, pero quiero decir que en aquel momento todos tenían esas esperanzas. Los comunistas lo que hicieron fue tratar de adelantarse y teniendo y potenciando el maquis, crear una fuerza armada que al final fuera la que decidiese. Sobre los otros partidos. Lo mismo que durante la Guerra Civil. Sí. Durante la Guerra Civil, el Partido Comunista siempre fue el máximo defensor de la unidad en el Frente Popular, siempre, pero al mismo tiempo se hacía el elemento dominante en el ejército y la policía. Es decir, que a la hora de la victoria esperada, quienes iban a decir las cosas iban a ser ellos. Es la estrategia marcada por Stalin, la estrategia típica, ¿no? Y aquí intentaron eso, pero ya le digo, no les salió por esas dos razones. Luego, además, algunos ya vislumbraban la Guerra Fría y temían mezclarse con los comunistas, a saber qué salía por allí. Aunque de momento estaban todos juntos, o sea, Inglaterra, USA y la Unión Soviética. Bien, esta es la situación histórica en la que se crea el maquis. Como el maquis fracasó, pues muchos creen que en realidad fue una cosa chapucera, que no tenía futuro, que no tenía verdadero peligro. Esto es un gran error. O sea, los comunistas partían de una estrategia inteligente y de una estrategia de miras bastante amplias. Contaban sobre todo con 4 ventajas, en principio, ventajas teóricas, pero que parecían muy, muy razonables. En primer lugar, que los vencedores de Hitler estaban en la frontera francesa y en la frontera de Marruecos. Sí. España estaba como emparedada entre los dos. Sí. Aparte que, por ejemplo, los servicios secretos de USA estaban tratando de preparar también guerrilleros, saboteadores y tal. Eso la policía española lo controlaba, ¿no? Lo controlaba, pero estaba intentando cosas de estas, ¿no? Estaban también. Bien, entonces esta era una situación, y además nadie podía imaginar que el régimen de Franco pudiera resistir la presión de los que habían destruido a la Alemania nazi, a Japón, a Italia, etcétera. Nadie apostaba un duro por el régimen de Franco en ese momento. Nadie. Claro. La segunda ventaja que tenían era que, como resultado de esta presión y de esta situación general, el propio régimen parecía agrietarse. O sea, en aquellos años hubo un montón de conjuras entre militares en azules, a todos los niveles, los llamados falangistas, contra Franco. Incluso los serranos, cada uno tenía un poco su visión. Claro, la falange en ese momento se convertía en el gran obstáculo y Serrano Suñer incluso escribió a Franco diciendo que licenciase, o sea, que jubilase a la falange para que el régimen fuera más presentable a los ojos de los vencedores. Franco se negó, por supuesto. Y luego un agrietamiento real que ha sido olvidado porque pero ahí en el libro Años de Hierro y también en la novela Gritos y Golpes trato de recordar esa situación, una situación muy difícil. Hay que ponerse en esa situación histórica para comprender esto, ¿no? O sea, en algunos sitios, en muchos sitios, por ejemplo, nadie quería ser concejal o algo así porque pensaba que dentro de poco aquello se iba a hundir, ¿no? Y todos los enemigos de Franco y otros que habían sido amigos de Franco, pero que en aquel momento no le veían futuro, pues se pusieron contra él. Sí, sobre todo Don Juan, por ejemplo, ahí justo donde iba, sector monárquico. Don Juan cometió allí un gran error que le costó ya la corona para siempre. Pero fíjate, no es objeto de este programa, pero Don Juan se autoexilia en el Portugal de Salazar, amigo de Franco. Se viene de Suiza, pero se viene de Suiza a Portugal porque cree que la cosa está ya madura, ¿no? Bien, tenemos esta situación, es decir, los comunistas veían dos cosas, una presión inmensa desde el exterior y un agrietamiento del régimen en el interior. Las dos cosas eran ciertas, en gran parte eran ciertas. Y otras dos factores con los que jugaban era la pobreza y el hambre de la época. Aunque en 1944 ya el hambre había retrocedido a los niveles de la República, es decir, no era como el 41 que había sido realmente muy fuerte, ¿no? Aunque no tanto como el 38 en el Frente Popular, que esto siempre se olvida. El caso es que jugaban con eso. Si hay pobreza y hay hambre, tiene que haber un gran descontento
y una gran predisposición Un caldo de cultivo. a acabar con el régimen. Y luego jugaban también con la idea de que la represión en la guerra y la posguerra habría creado un rencor muy extendido entre cientos de miles de personas, ¿no? Todo esto era muy razonable y era muy lógico. Sin embargo, no funcionó ninguna de estos cuatro factores. Porque se podían desmontar cada uno de estos 4 factores. Es que, es que ahí hubo una cuestión. O sea, hay un periodo de varios meses entre la conferencia de Yalta, que parece anunciar el fin del régimen, y la conferencia de Potsdam, que ya la cosa se queda así que están contra Franco y tal, pero que no van a tomar ninguna medida clara, ¿no? Y luego al final lo que tomaron la decisión fue la del aislamiento. El aislamiento, que fue una decisión realmente criminal, realmente delictiva, porque España no había participado en la guerra, y fue tratado, claro, y además su neutralidad había beneficiado sobre todo a los aliados, ¿no? De manera estratégica, ¿no? Sobre todo Gibraltar, ¿no? Y en el Mediterráneo. Todo eso, ¿no? Y porque además lo que perseguía el aislamiento era hacer masiva el hambre y la miseria en España, de tal manera que para empujar a los españoles a rebelarse y que ellos resolvieran el asunto. Bien, ¿por qué la intervención no va más allá? Por una razón fundamental, y es que Franco decide resistir. Franco anuncia claramente que no se va a rendir, que va a aguantar. Reúne a los generales y les hace, que muchos de ellos estaban conspirando. Conspirando a ver. Bueno, los reúne y les hace ver que al principio de la guerra civil la situación era mucho peor y sin embargo había vencido. Incluso les pone el ejemplo de la Yugoslavia de Tito, que fue una guerrilla comunista. Dice, fíjense ustedes, los alemanes no consiguieron vencerla y al final lo que ha pasado. Esta decisión significa que si los aliados entran en España, lo que crean es una guerra civil. Y una guerra civil en España, o sea, se ve claramente también en el cambio de actitud de De Gaulle. De Gaulle en un momento dado dice, bueno, en unos meses liquidamos ese anacronismo que es el régimen español. Pero al poco tiempo dice, una guerra civil en España es una guerra civil en Francia. Sí. Entonces, porque claro, Europa estaba en ruinas. Estaba en ruinas, que es un caldo de cultivo excelente para la revolución y para la guerra civil. Sí. Entonces, el meterse en España era una aventura. Sí, una aventura que no se sabía cómo iba a acabar, claro, además. Eso aparte de que, aunque el ejército español carecía de medios modernos importantes, pero tenía una voluntad de lucha considerable, que la había mostrado, por ejemplo, la División Azul en Rusia. Claro, eso es importante, ¿no? Y además, Pío, un paréntesis, claro, si el maquis por un casual llega a ganar, igual, porque hubiese ganado el Partido Comunista, no lo olvidemos, como por supuesto. España hubiese sido lo más parecido quizás a Albania, que era lo más cercano que teníamos. Bueno, digo, por poner un anacronismo a este lado de Occidente, ¿no? Sí, bueno, Albania o a Polonia o a cualquiera, sí, da igual. Pero digo Albania porque está como más cerca con el régimen de Hoxha, ¿no? Aquí en Occidente. Sí. Bien, esta es la situación que se crea en aquel momento. Es decir, los aliados no se atreven a intervenir porque Franco se mantiene firme y el régimen, aunque sufre grietas, no se resquebraja, se mantiene firme también. Entonces, el meterse en España era demasiado... Era un avispero, ¿no? Y luego, la cuestión del hambre y de la pobreza. Efectivamente, había mucha pobreza, aunque se estaban superando muchos de sus peores efectos, que esto casi nunca se dice, pero es así. Había mucha pobreza y descontento. O sea, la pobreza genera descontento, pero no era un descontento politizado, abiertamente contra el régimen. Era un descontento difuso y que era muy difícil de politizar. Sí, de canalizar, además. De canalizar. Sí. Porque, por una razón muy sencilla, y es que la experiencia de la guerra civil, por una parte, y por otra, la satisfacción, vamos a decir, aunque sea inconsciente, de haberse librado de los bombardeos y de las atrocidades terribles de la guerra mundial, ¿no? De la guerra en Europa, pues eso estaba ahí. La gente no quería volver a una guerra civil y lo que planteaba el maquis era una nueva guerra civil, una reanudación de la guerra civil. Lo planteaba. Así, abiertamente. No abiertamente, sí, pero era lo que era. Era la finalidad. Una guerra de guerrillas era eso, ¿no? Y por otra parte, lo mismo podemos hablar del rencor por la represión. Es indudable que mucha gente podía sentir mucho rencor por la represión, pero aquí hay un punto fundamental y es que
Bueno, la gente, que yo lo he dicho muchas veces cuando he hablado de la reconciliación, la reconciliación empieza en aquellos años. Es una reconciliación negativa porque las masas que habían votado al Frente Popular habían visto lo que era el Frente Popular y no querían volver a él. Claro. Y el Partido Comunista lo que decía era, volvamos a la República, Claro. que llamaban la República. Y Claro. No me fastidia, la República. No, la República es el Frente Popular, La mayoría. a lo que había que Claro. votar. Claro. Porque de no ser así, hay que darse cuenta de que, aunque hubiera una represión y la gente tuviera miedo, en el momento en que ve que los enemigos del régimen estaban a punto de triunfar, que podían entrar en España en algún momento, pues se envalentonarían. Además, pero no pasó eso. Y Pío, corrígeme, además, lo hemos comentado en los programas anteriores, no hubo esa represión tan brutal como se... No. Claro, no. y entonces, claro, ese caldo de cultivo con el que los comunistas contaban, de Sí. que había habido una represión brutal, de fusilamiento, de crímenes... No, pero indudablemente había mucha gente que estaba muy cabreada. Sí, claro, pero eso no se traducía en acción política porque, a pesar de ello, casi nadie quería volver al Frente Popular. Cuando se habla de reconciliación, fue una reconciliación negativa. No estaremos con el franquismo, pero menos aún con el Frente Popular. Y luego que se convirtió en positiva, porque conforme la situación mejoraba y todo iba muchísimo mejor... Fue esta de simpatía hacia el régimen. La simpatía aumentó, ¿no? También la indiferencia, pero también la simpatía, ¿no? El hecho real es que el régimen no tuvo oposición popular nunca. Entonces, el maquis se encontró con que el apoyo... O sea, la única posibilidad de que el maquis fuera adelante sería que consiguiera un apoyo popular, un arraigo popular importante. Y no lo consiguió en ningún momento. Es verdad que fue luchadores antifranquistas, pero no con apoyo popular. Con muy poco apoyo popular. Hombre, algunos sí tuvieron aquí y allá, pero no el suficiente para garantizarles. Por otra parte, el régimen vio el peligro claramente y no escatimó medidas a la hora de cortar. Efectivamente. Lo que hizo fue perseguir y acosar al maquis. Empleó también tácticas de contrapartida, que se llamaban, que eran grupos que se hacían pasar por maquis a su vez, y que por una parte atacaban a los maquis reales y por otra atacaban a sus enlaces, o sea, buscaban a sus enlaces, etcétera, ¿no? Sí, para cortar de raíz cualquier... Fue una guerra, digamos, una guerra oculta, pero muy dura. ¿En qué zona de España actuó el maquis sobre todo, Pío? Sobre todo no se puede decir, actuó mucho pues en Levante, que duró también mucho allí, incluso después de que el maquis fuera... ¿Vencido o derrotado? No, que fuera retirado, ¿no? Sí. Y duró en Galicia, en Asturias, fue muy duro en Asturias, ¿Y en Extremadura, en Aragón no tanto, pero también algo... En fin, en Andalucía, por toda España hubo agrupaciones guerrilleras que unas actuaron más, otras menos, pero todas actuaron bastante. O sea, esto puede dar una idea que... O sea, en 1948, el maquis empieza realmente en el 43. Y luego en el 44 con la invasión del Valle de Arán, pero en el 43 es cuando empieza a plantearse claramente. ¿Y su hecho más relevante fue la toma del Valle de Arán o cuál fue su...? No, eso fue un fracaso. Un fracaso, total, ya, pero digo, porque fue muy sonado, ¿no? Porque atacaron en tromba, por así decir, ¿no? Pero fue un fracaso. Fue un fracaso, ¿no? Y es decir, empieza en el 43, se puede decir. El 43 empieza, ahora leeré algo para que la gente se haga una idea del ambiente creado, ¿no? Sí. Y en el 48 el Partido Comunista decide retirar el maquis y hay una serie de problemas. Desde luego siguieron algunos, hasta incluso en los años 50 y hasta en el 65 murió el último en Galicia, ¿no? Pero lo que hay es eso, que a partir del 48 a partir del 47 el maquis está vencido. Y en el 48 el Partido Comunista lo reconoce, Carrillo ordena la retirada. La retirada, algunos no querían retirarse, fue acompañada de crímenes y demás entre ellos mismos. Entre ellos, sí, que era de prever. Bien. ¿Fue siempre financiado por la Unión Soviética? ¿Se puede decir que...? No, también tenía con negocios en Francia, porque... En fin, los franceses lo prohibieron en un momento dado porque no les gustaba tener allí una serie de gente armada que estuvo dando la vara, aunque fuera en España, ¿no?
y lo prohibieron, pero hacían en parte la vista gorda. Y los comunistas crearon allí unas compañías madereras y tal que servían de encubrimiento y al mismo tiempo de financiación, ¿no? Y por supuesto la Unión Soviética siempre estuvo ayudando financieramente al Partido Comunista. Eso es una cosa obvia, Sí, eso ¿no? es obvio. Bien, entonces digamos que estas expectativas fracasaron y el maquis se vino abajo. Vamos a ver cómo se desarrolló un poco la cosa. Sí. En Años de Hierro un poco lo explico. Además lo explicas en tu libro Años de Hierro, que haces una referencia muy importante al maquis y además lo centras en el periodo histórico. Años, sí. Claro. Años de Hierro es un libro sobre entre el 39 y el 45. Monzón fundó en septiembre la Junta Suprema de Unión Nacional y se autonombró presidente, un montaje semivacío, pero susceptible de prosperar. Sí. Su manifiesto llamaba: españoles, en criminal contubernio con el amo extranjero, un gobierno de lacayos está matando a España. Esto habla en septiembre del 43, cuando ya después de la batalla de Kursk en Rusia se veía el fin de Alemania, ¿no? Un gobierno de lacayos está matando a España. El hambre atenaza las entrañas del pueblo. Los partidos nacionales, los monárquicos como los republicanos, el socialista y el comunista como la CEDA y los nacionalistas catalanes y vascos, reducidos a la ilegalidad. Sí, ya lo mete ya. Eso tiene gracia. O sea, porque intentaba traerse a todos. A todo ya. A todos, sí, claro. sí. Bajo el paraguas del Partido Comunista ya, le faltaban decir los católicos también. ¿eh? 500.000 de patriotas viven la tortura y la angustia de las mazmorras falangistas. En realidad el número de presos entonces era de unos 30.000 o cosas así, ¿no? Sí, pero hablaban de 500.000. Casi siempre es así. 1 millón de españoles, siguiendo las huellas de muerte y ludibrio de la infame División Azul, corren el peligro de ser precipitados en la hecatombe por la voluntad criminal públicamente expresada de Franco. Ya no es solo el pueblo nunca domeñado el que pide que el cese del terror, que los hombres tengan pan, que la justicia reine y la fraternidad entre los españoles. Aunque todavía faltos de energía y decisión, destacados elementos de derecha van uniendo su voz a la del pueblo. Frente a la carroña falangista, tarada con todas las lacras de la corrupción hitleriana, presentamos nuestro historial inmaculado de patriotismo indómito. Vamos a derribar a Franco y Falange. Se acerca la hora de las batallas decisivas. Este es Monzón. Entonces, Monzón era el que dirigía el partido en España, estaba en Europa, mientras que Carrillo estaba en América. Luego veremos que esto trajo sus consecuencias. Es decir, Monzón lo dirigía desde Europa y Carrillo desde Hispanoamérica, ¿no? Sí. Y había rivalidad, claro. Sí. Luego Monzón volvió a entrar en España para captar socios. Uno de ellos fue el exministro de la CEDA, Jiménez Fernández, un catedrático algo parlero de la Universidad de Sevilla, que quizá inspiró un nuevo llamamiento a los españoles a que suspendan toda colaboración con Franco, abandonando sus cargos desde el 1 de enero. Lo decía un exministro de la CEDA. Sí, pero el abandono de los cargos, claro, tenía su sentido. Si la gente estaba viendo esto se acaba, mucha gente dice, bueno... Sí, claro, tiene su significado. Sí. Pues claro, hay que situarnos que era septiembre del 43, faltaba 2 años para la finalización de la guerra, y ello se pensaba que conllevaba también la finalización del régimen de Franco. Claro, estaban totalmente convencidos. La propaganda del Partido Comunista exhibía un triunfalismo desmedido, inventando una manifestación de 70.000 personas en la ciudad universitaria de Madrid para conmemorar la batalla de noviembre de 1936. No creo yo que en esa época fuera nadie... Con al menos desenvoltura recogía supuestas opiniones de entusiastas militantes del interior, comunistas, sobre las muy improbables rabietas que debía pasar la dirección en México por no poder estar a nuestro lado. Que todos creían que iban a venir. Y al final vinieron, y fue lo peor para Monzón y compañía, ¿no? Sí, pues luego Carrillo pega un salto a Francia, si no me equivoco, y después a la Unión Soviética, ¿no? Sí, bueno, y luego ya... Él estuvo, pero en Francia es él el que liquida a Monzón. Más real sonaba otra consigna de aquel mismo noviembre. Los guerrilleros tienen que iniciar ya sus actividades ofensivas. No se trata de grandes planes de estados mayores. Basta con que en cada provincia o localidad se constituyan grupos de 2 o 3 españoles firmes, decididos y combativos. Ojo que la cosa no era tan inocua como podría pensarse. Dice, se habían registrado acciones como la citada en un informe interno del gobierno sobre el pueblo de Charches, en Granada. Asaltado
textualmente, asaltado por elementos rojos que previamente tomaron las alturas, así como las entradas y salidas. Penetraron en la población llevándose de los domicilios el dinero y los víveres. Permanecieron varias horas dueños del pueblo, organizando una manifestación entonándose la internacional. Entre los elementos adictos a la causa nacional cunde el desaliento y la desconfianza al verse inermes e insuficientemente protegidos. Y por el hecho de que en ciertos casos en que se han podido hacer frente a los rojos han sido ellos luego sancionados por tenencia de armas. Se dice que un cortijero ha sido condenado a 12 años al haberse defendido, por no tener licencia para el uso de armas. Además, las armas de que disponía la falange de Guadix, con las cuales prestó excelentes servicios en los meses de julio y agosto de 1941, han sido recogidas por la Guardia Civil. Todo ello y el asalto esporádico a los cortijos tiene sumamente preocupado al vecindario. Esto fue el comienzo del maquis. Pero Monzón cometió el enorme error de intentar una acción masiva relativamente, claro, por los Pirineos. Porque Monzón tiene una relevancia durante la Guerra Civil o no, o es... Tiene una relevancia menor. Menor, pero la tiene. Eso es. Pero la tiene. O sea, Monzón, sobre todo, es interesante por su actuación después de la guerra, ¿no? Eso es. Yo, Pío, si te parece, vamos a tomar aliento, un paréntesis, y continuamos aquí. De acuerdo. En cita con la historia. No se mueva nadie porque estamos aquí en Cita con la Historia con Pío Moa. Pues seguimos aquí en Cita con la Historia y con Pío Moa, porque la verdad es que nos falta tiempo. Nos habíamos quedado en el papel de Monzón. Habíamos comentado que durante la guerra no tiene un papel relevante como luego sí lo tuvo al finalizar la misma y fue uno de los organizadores, el principal organizador en aquel momento del partido en España, y el iniciador del maquis, aunque con mala suerte para él. Sí, ahora nos contarás cómo acaba Monzón. La propaganda, no solo la comunista, sino también la propaganda aliada, presentaba una España sumida en el caos, obviamente necesitada de una pacificación en el momento oportuno, cada vez más próximo. La pacificación significaba una intervención, ¿no? Sí. La Unión Nacional de Monzón lanzó el 21 de agosto, ya estamos en el 44, un llamamiento en Francia. Dice: la hora ha llegado, no se puede perder un momento. Ha llegado el periodo de organizar la lucha activa por la reconquista de España, para el derrocamiento de Franco y Falange. Nuestra patria nos observa y nos espera. No podemos defraudar a nuestros hermanos que sufren la tiranía falangista en los campos y en las cárceles. No podemos traicionar a nuestros mártires y a nuestros caídos, cuyo ejemplo nos marca el camino de nuestro deber. Este deber es el ingreso en nuestras unidades de guerrilleros. El llamamiento establecía una posición ante la lucha que lleva a cabo el pueblo francés por su liberación. Todavía había alemanes, ¿no? Se estaban retirando ya, en el sur ya no había, ¿no? Ningún español debe ignorar que la liberación de Francia del hitlerismo trae consigo la desmoralización de Franco y la Falange. Esto trae como consecuencia que nuestro apoyo moral y material al pueblo francés, mientras nos encontramos en este país, tiene que ser de una manera abierta y franca, pero nuestras miras están puestas en España. En la lucha que ocupa el pueblo francés no nos corresponde asumir papeles de dirección, pero tampoco de satélites o comparsas. Claro, esto ya va situando y hay que ponerse en situación. En la época que es, media Francia ya están los alemanes retirados y ya piensan que con la huida de los alemanes de Francia ha llegado el momento de España. Sin embargo, la situación no era tan buena como ellos. Dice un informe confidencial de la Dirección General de Seguridad, cito de Años de Hierro, ¿no? El 10 de septiembre trazaba un panorama más bien confortante para el gobierno. En el país, sobre todo en las ciudades, reinaba una tranquilidad suficiente, con críticas populares no muy fuertes contra el seguro de enfermedad y los sindicatos. La cosecha, por primera vez desde la guerra, había sido buena y el abastecimiento mejoraba. Los monárquicos difundían gran número de bulos, pero no recibían mucho crédito. Los rumores atribuían a Prieto una oferta de colaboración con Don Juan y una posible adhesión de la Falange a la corona. Muchos españoles de América presentían la vuelta próxima de la monarquía. El informe constataba débiles brotes de separatismo en las Vascongadas y en el conjunto del país un progresivo, aunque no muy alarmante, aumento de la guerrilla. En lo que iba de año se habían registrado algo más de 1 millar de acciones violentas diversas, generalmente pequeñas, ¿no? Sí. Se hablaba de la formación de un cuerpo de maquis en Francia para entrar en España, formado por veteranos de la brigada de Lister.
O sea, vemos las dos partes. Sí. En Francia diciendo ahí que tal, y aquí que estaban naturalmente alertas y observaban la situación, que no era tan mala como lo pintaba Monzón, pero es decir, el propio Dirección General de Seguridad veía que no era tan negativa la situación en España, o que no había el suficientemente caldo de cultivo para que una revolución de este tipo causara éxito, ¿no? Sí. Bueno, aparte de los grupos guerrilleros ya activos en el interior y los que se fueron sumando, el PCE contaba con unos 10.000 militantes en Francia, dispuestos y bien dotados de armamento ligero, muchos de ellos entrenados en la lucha contra los alemanes. Fuerzas muy considerables para comenzar una empresa tal. Muchos más y mejor organizados y armados que los que habían iniciado la resistencia en Francia y en Yugoslavia, con tan buenos resultados finales. La experiencia debía repetirse en España contra un régimen abocado a una pronta liquidación. Un personaje característico fue Cristino García Granda. Sí. Este Cristino García había sido un héroe de la resistencia, había liberado a presos, había asaltando una cárcel en Nîmes, había capturado o ayudado a capturar una columna alemana de 1.300 hombres, etcétera, ¿no? Pero aquí no tuvo mucha suerte. Aquí entró, se le encargó liquidar a varios comunistas, a Trilla y algún otro, de los que desconfiaba el partido. Es decir, le mandan a España que asesine comunistas. Exactamente. Y no tiene éxito. Entonces se diseñó un plan de invasión que incluía una serie de acciones menores para dispersar al enemigo y distraer su atención del golpe clave a asestar por el valle del Leridano de Arán. Las infiltraciones comenzaron a principios de octubre a cargo de unos 1.000 maquis que pasaron la frontera en grupos de unos centenares o unas decenas por Roncesvalles y otros puntos. La agencia Reuters informaba de un ejército republicano cruzando los Pirineos y otros medios de un levantamiento antifranquista. Menudearon los choques con varios muertos entre policía y tropa, pero los guerrilleros llevaron la peor parte. Muchos de ellos se replegaron a Francia desanimados. El 19 de octubre, en conjunción con nuevas incursiones por Navarra y Aragón, se produjo el ataque por el Valle de Arán. De 3.000 a 5.000 hombres armados tomaron 15 o 20 aldeas donde desplegaron el habitual aparato de mítines, banderas e himnos, y en Francia se publicaron partes cargados de optimismo. Según periódicos suseños, norteamericanos e italianos, rebrotaba la guerra civil y el corresponsal de News Chronicle hablaba de 15.000 miembros de la Gestapo dedicados a la represión. Todo esto era pura invención. Pero era todo una guerra propagandística. Claro, pero las invenciones muchas veces tienen efecto. Sí. Esta, sin embargo, no lo tuvieron. Sin embargo, los maquis fracasaron ante Viella, capital de la comarca, donde pensaban instalar un gobierno provisional. La rápida reacción franquista, a cargo de Yagüe, García Baliño y Moscardó, desbarató las partidas y embolsó a los guerrilleros. Antes de terminar el mes, anunciaba Moscardó que la zona había quedado libre de rojos. La mayoría había logrado volver a Francia, pero el saldo había sido desmoralizador. 129 guerrilleros muertos, 241 heridos y 218 prisioneros. Es decir, fue un desastre. Un desastre la columna. Esto parece que fue Carrillo quien ordenó la retirada. Carrillo llegaba al poder, llegaba con todo el poder de la Dirección de América, interesado en desacreditar a Monzón y su grupo, que, de haber tenido algún éxito, se habrían convertido en los héroes del momento, rivales difíciles de desalojar. En cambio, ahora quedaban como responsables de la derrota, y Carrillo, como la autoridad que había puesto fin al presunto disparate, o algo peor que un disparate. Porque la acusaba no solo de un error, los errores tenían siempre un fondo de traición, claro. etcétera, ¿no? Ya sabíamos cómo se las gastaban. Claro. Sin embargo, señala Ricardo de la Cierva, no parece creíble que una decisión de aquel fuste, de retirarse del Valle de Arán, la hubieran tomado exclusivamente Monzón y los suyos. Enrique Lister, perdón, no de retirarse, sino de atacar, lo habían tomado exclusivamente Monzón y los suyos. Enrique Lister afirma que el propio Stalin la decidió, algo bastante verosímil, pues se trataba de un proyecto muy ambicioso y de una completa racionalidad aparente. El fracaso siempre recaería sobre otros hombros, sobre los hombros de Monzón. De Monzón, claro. Efectivamente. Es decir, el éxito posiblemente se lo hubiese llevado Monzón, pero en ese momento igual era personaje molesto. No, había una rivalidad entre los que llegaban de América y los que habían estado en Francia y en España organizando eso, ¿no? Si la cosa hubiera ido bien, Monzón se habría convertido en el héroe, cosa que a Carrillo no le agradaba nada, ¿no? Entonces, lo que se convirtió en el chivo expiatorio del fracaso, ¿no?
Sí, y además así lavaban sus culpas como si hubiese sido una decisión tomada por alguien ajeno Sí. a la dirección del partido, entre comillas. No, como estaba... un desviacionista, Eso como es, se decía, eso es. o Sí, sí, algo sí, así, sí, ¿no? sí. Incluso un agente de la burguesía. Sí, sí, Menos mal que a Monzón no le costó la vida, pero bueno, le costó la vida a otros. ¿Cómo acaba Monzón? Perdóname. Pues acaba en España. Él volvió, no recuerdo bien en qué año, pero estuvo viviendo en España normalmente, después, bastantes años después. No fue... Hay que tener en cuenta también que a partir de 1969 todos los delitos por la guerra y probablemente también por el maquis se consideraban caducados. Caducados, ¿no? prescritos. Sí, prescritos. Bien, hay un asunto muy interesante relacionado con el maquis y cuyo conocimiento se lo debemos a Luis María Ansón. Dice, la conferencia de Yalta acordó una Europa con sistemas democráticos, pero ello no iba a ocurrir en el centro-este del continente y en Grecia la cuestión se resolvería por las armas. La solución presentaba también riesgos en Francia e Italia, donde cundía entre millones de personas la admiración por Stalin y la URSS, y los respectivos partidos comunistas gozaban de prestigio popular y milicias armadas. Tampoco iba a aplicarse la decisión a Portugal. Sin embargo, los tres grandes pensaron que debía aplicarse a España, pese a haber permanecido esta al margen del conflicto. Neutral, además. Y así el jefe de la OSS, el embrión de la CIA, lo que sería la CIA, y futuro jefe de la CIA, Allen Dulles, habló con el conde de Barcelona poco antes del fin de la conferencia de Yalta. Escribe Ansón. Empieza felicitando a don Juan. Todo ha quedado resuelto. Stalin no se ha opuesto a la solución monárquica. Para él no era una cosa porque sabía que era muy débil y que hay quien iba a decidir al final eran los otros, ¿no? Los comunistas. El Kremlin admitía una salida monárquica previsiblemente endeble y transitoria, como había aceptado los regímenes democráticos. El horizonte parecía por ahí despejado, pero don Juan realista preveía la necesidad de una acción bélica, pues Franco no daba señales de rendirse por meras presiones diplomáticas. También eso estaba pensado por los auseños. Esto lo cuenta Ansón, que es que no es dudoso. En su libro sobre don Juan. Sí. Dice, Dulles le informa de que los aliados no piensan declarar la guerra a España y le expone el proyecto. Los milicianos exiliados, con la autorización del gobierno francés exigida por Estados Unidos, hostigarán el norte de España. Los milicianos, los comunistas, claro. Hostigarán el norte de España. Habrá lucha. Ante el peligro de que se extiendan los choques armados, los aliados, para no comprometer la paz europea, la hipocresía, intervendrán de forma fulgurante en España, derrocarán a Franco, llamarán a don Juan y convocarán elecciones libres. Hay, sin embargo, una exigencia para el rey. El rey debe hacer pública una declaración condenando el régimen totalitarista de Franco. El consejero de don Juan, Ramón Padilla, tuvo la impresión de que Dulles no estaba dando consejos, sino instrucciones. El agente useño, dice Ansón, se entendió desde el principio a las mil maravillas con don Juan, al que mantuvo perfectamente informado del desarrollo de la guerra. Ricardo de la Cierva, señala Ansón, es el único que ha vislumbrado el papel de Allen Dulles, top secret, cerca de don Juan. De todas formas, podemos decir que don Juan ha estado siempre en todas las conspiraciones. Ha estado en bastantes. Bastantes conspiraciones. Sáenz Rodríguez aprobó el plan. La pesadilla de Franco está a punto de terminar. López Oliván empieza a trabajar en el manifiesto en contacto con Allen Dulles, y que era quien marcaba la pauta. El mismo don Juan explicará a Ansón. Quiero que quede completamente claro que yo no acepté el plan y, claro, mucho menos lo estimulé. Era lo que se llama alta traición. Sí, alta traición. O sea, tratar de provocar una invasión armada del exterior. Esto se llama. Además, por una milicia comunista para que te nombren a ti rey. Sirviéndose de una milicia comunista. Esto es así. Y el mismo Ansón, sin darse cuenta, lo está reconociendo también. Y dice, lo está tiene diciendo, que darse cuenta. Es que es el único que lo ha explicado. Y dice, explicará don Juan Ansón lo que ha dicho, que él no aceptó el plan y, claro, mucho menos lo estimulé. Pero debo decir que no me opuse. Escuché lo que me decían y se acabó. Pero nadie podía hablar del asunto. Al principio, claro, porque se había estropeado. Después, porque nadie habría entendido que yo estuviera de acuerdo en que los milicianos entraran en España para que fuesen el pretexto de los aliados para derribar a Franco. Lo habría entendido bastante gente como alta traición, más o menos. En realidad, el pretendiente aceptó el plan, según explicaría su cronista Ansón, porque lo mejor que podía pasar a España en ese momento era la desaparición de Franco a cualquier precio. No me opuse por eso
no me opuse con declaraciones públicas a la operación. Me la plantearon como un hecho consumado. Pero es lo que tú comentas, esto es delito de alta traición, ¿no? Sí, porque... Bueno, también hubo manejos en relación con Inglaterra para que Inglaterra ocupara las Canarias. Sí, sí. Es decir, sí. Pero ya que estamos con el maquis, lo que me interesa decir sobre todo es que fue un hecho muy complejo, que tuvo posibilidades objetivas de triunfar. De triunfo. Lo que no triunfó fue básicamente por la decisión de Franco de resistir cualquier presión y cualquier ataque, de aplastar al maquis, cuyo peligro veía claramente. Y esta fue la razón principal, y que no consiguió arraigar entre la población. Tío, y sobre todo una población que ya estaba harta de guerra y que no se planteaba No solo que estuviera harta de guerra, estaba contenta de no haber entrado en la Segunda Guerra Mundial, por una parte, y por otra, no quería hacer una guerra precisamente para volver a una situación como el Frente Popular. Que volvía a provocar otra guerra después. La inmensa mayoría no querían nada de esto. Decimos que el maquis, fecha de origen septiembre del 43, acaba en el 48-49, digo, acaba en el 48, oficialmente. En el 48 Stalin sugiere a Carrillo que hay que acabar con esa estrategia que no tiene ninguna salida. Todo lo contrario que es... Exactamente. El maquis, en los 5 años que prácticamente vivió, después pasaron otros años más, pero ya un poco de coletazos, ¿no? Eran prácticamente coletazos. Pues ocasionó 953 muertes. Te iba a preguntar eso. Sí, 953 muertes de civiles y 300, más de 300, casi 400 de heridos o mutilados. No, de policías. Sí. Bueno, algunos casi 1000 muertos pocos. Civiles y cerca de 400 muertos o víctimas de guardias civiles. Sí, concretamente 307 guardias civiles, 23 militares también, y más de 450 heridos. Así que el daño, estamos hablando... considerable. Sí, casi 1.200 víctimas. Claro que él tuvo más de 2.200 muertos, o sea, tuvo muchos más muertos, aparte de que una buena parte de ellos terminaron presentándose, otra parte fueron capturados, etcétera, ¿no? Pero realizó también 834 secuestros, 538 sabotajes y unos 6.000 atracos. Es decir, vivía así, de esta manera. Al final, cuando ya se decide acabar con él, los grupos que quedan prácticamente son ya de bandoleros. Sí, son delincuentes. Para sobrevivir, tienen que sobrevivir y tal. Y hay algunos de ellos fueron liquidados después cuando volvían a Francia, etcétera, ¿no? Porque siempre había estas sospechas de que podían estar infiltrados, etcétera, ¿no? Dentro del Partido Comunista había esa psicosis, eso, ¿no? Que el que se retiraba... La cuestión que hablaba de la novela. Sí. Uno de los éxitos en este caso fue la Falange, pues fue infiltrar en Asturias a un número de... a un señor que consiguió convencerlos de que iban a recibir un alijo de armas procedente de Francia, creo, y que iban a desembarcar en una playa de allí, de Asturias, donde los milicianos habían masacrado a un montón de guardias civiles durante la guerra. Y entonces hubo algunas sospechas, pero los dirigentes no sospecharon nada, los dirigentes de los maquis, allí en Asturias. Y entonces lo creyeron. Llegó el barco con las armas, y a continuación tenían que ir a través de una carretera costera por la noche. Allí llegarían las partidas a lo largo de ella, y allí repartirían las armas. Y lo que le repartieron fue la muerte. Porque fue una emboscada. Fue una emboscada. O sea, los que llegaron a la playa, los maquis, fueron muertos allí mismo. Los policías, los guardias civiles se subieron a los camiones y fueron recorriendo el camino, y según iban llegando los otros que creían que iban a recibir las armas, pues los ejecutaron. Esto partió además de una infiltración a través de la cárcel en Madrid.
Es decir, si en España hubiera más talento, digamos, esto habría dado lugar a novelas. Sí, a novelas. Es un relato impresionante, ¿no? Por lo duro, y por lo inteligente, por otra parte. Sí. O sea, es un relato de esos que te ponen la piel de gallina por muchas razones, ¿no? En España, fíjate que es rica en este tipo de historias y no se explota. No se ha explotado estas Aquí historias. en la novela, precisamente, ya dije que lo utilizo y prácticamente lo pongo tal cual. Quien lo ha explicado muy bien es Gómez Fouz, en un libro que se llama La Brigadilla, que ha sido muy poco difundido, pero que es un libro excelente porque recoge maravillosamente el ambiente de la época. Pues si te parece, Pío, es el libro que vamos a recomendar esta semana, La Brigadilla. A ver si lo consiguen, tendrían que encargarlo, ¿no? Hay otros historiadores, Daniel Arasa ha estudiado bastante bien el maquis, Francisco Aguado, de la Guardia Civil, que además tiene la mejor historia porque es la más documentada en base a la documentación que capturó la Guardia Civil todo el tiempo, ¿no? Entonces es, digamos, la más importante. Luego hay otras muchas que han escrito en estos años una serie de historiadores de izquierdas que van, más que nada confunden las cosas, ¿no? Claro, te iba a decir porque tú has hablado de historiadores serios con datos reales, pero también ha habido otra historia paralela donde ha figurado como el maquis como héroes casi de novela, ¿no? No, bueno, algunos podían ser héroes de novela si usted quiere, pero sí. eran lo pone como héroes de la libertad, de la democracia, de no sé qué, que es lo mismo que cuando se habla de la represión de posguerra, todos eran víctimas, tanto los chequistas que habían asesinado y torturado a un montón de gente, como los inocentes, que también cayeron inocentes, evidentemente, dada la situación, pero sobre todo cayeron esta gente. Entonces, la izquierda trata de presentarlos a todos como republicanos, demócratas y víctimas del franquismo. Oiga, no. Si usted hace eso, se está identificando con los asesinos. Stalin da instrucciones, entre comillas, de retirar el apoyo al maquis o que el maquis se retire, y Santiago Carrillo ejecuta esa orden, y Monzón... Monzón desaparece, no lo matan, pero desaparece un poco de la dirección, queda, en fin, relegado y machacado políticamente. Y algunos milicianos que vuelven de España a Francia incluso son depurados. Sí, algunos son depurados, son asesinados en la frontera. Estas cosas las cuenta Lister. Es interesante lo que cuenta Lister sobre las actividades de Carrillo, ¿no? El gran héroe de la democracia actual, según bueno, es una cosa un poco peliaguda. Nos tienes que contar como bien lo hace siempre, sobre la figura de Carrillo. Yo creo que merece un apartado aparte más adelante sobre el papel que juega, sobre todo porque yo lo considero que es un mito de la democracia. Santiago Carrillo, no sé si... Es un falso mito. Vamos. No, por eso digo, es un falso mito porque hay mucho que hablar ahí y... Claro. O sea, los comunistas, indudablemente, llevaron a cabo en aquellos años una lucha que se puede decir en algunos aspectos heroica, porque estaban en una situación tal de inferioridad. Y fueron los únicos, además. Fueron los únicos. Tenían que arrostraban la muerte muchas veces, el fusilamiento, ¿no? Muchos fueron fusilados, ¿no? Pero claro, eso no los hacía ser demócratas, que es la puntualización. Para nada. Claro, esa es la puntualización. Eran totalitarios. Eso es. Y su objetivo era crear en España una situación como la Unión Soviética. Evidentemente engañando a todo el que pudieran con el cuento de la democracia. Sí. Eso es. Pues nos quedan 3 minutos todavía. Un resumen de todo esto, que el maquis a España en general le cuesta cerca de 3.500 víctimas. Entre unas cosas y otras. Sí, y más. Entre unas cosas y otras podría llegar hasta 5.000. ¿no? Hasta 5.000 Pero víctimas. Básicamente lo importante del maquis es esto. Es una operación y un diseño de los comunistas. Es un diseño que tiene por objetivo reanudar la guerra civil en unas condiciones en que están casi seguros de ganar, porque todo parece favorecerles. Claro, conforme pasan los años después de la Guerra Mundial y empieza la Guerra Fría, ya la cuestión se pone más peliaguda, pero de todas maneras ellos confían en que el descontento en España por el hambre, etcétera, etcétera, les ayude. Les favorece y no pasó nada de eso.
Hubo dos factores que determinaron su destrucción, que fueron que no consiguieron arraigo popular y que el franquismo los persiguió de una manera denodada. Sí. Sin contemplaciones y sin condiciones, porque veía que era un peligro fundamental. Y países que prestaban ayuda, básicamente la Unión Soviética y algunos... Al principio, ayuda propagandística en toda Europa. En Inglaterra, en USA, en Francia, en Italia, daban unas noticias completamente falsas de lo que ocurría aquí. En fin, era peligroso eso también, ¿no? Y luego el PC cambia de táctica y empieza a cultivar la infiltración en los sindicatos, la infiltración en la universidad. Sobre todo en la universidad tuvo bastante éxito. Y mucho profesor universitario. En el cine, en fin, en los medios intelectuales, etcétera. Tuvo un éxito considerable, no decisivo ni demoledor para el reino, considerable, que yo creo que dura hasta hoy. Dura hasta hoy, indudablemente. Hemos heredado eso. Y bueno, en cambio, en los medios obreros tuvo muy poco éxito hasta que aparecieron las comisiones obreras. Comisiones obreras nacen de manera espontánea en Asturias en el 62 y en un momento dado los comunistas se dan cuenta de que hay un movimiento que se puede explotar y conducir dentro del sindicato vertical de tal manera de destruirlo desde dentro. Que es lo que sucede. Las comisiones obreras nacen dentro de lo que es el sindicato vertical. Y siempre con la palabra... no nacen dentro del sindicato vertical, nacen fuera, en contra, en cierto modo, no en contra tampoco, pero al margen del sindicato vertical, pero Santiago Carrillo, los comunistas lo introducen en el sindicato vertical. Durante unos años nadie está seguro si son legales o ilegales. Se les permite. Hasta que después de muchas huelgas y tal, son ilegalizadas. Pero en fin, esta es ya otra historia del Partido Comunista. Que habrá tiempo. Pío, la semana que viene, ¿qué te apetece? Pues no lo sé, podemos hablar, por ejemplo, de la División Azul. Pues por ejemplo, la División Azul, que es un tema... Otro tema que trato en la novela. Pues yo creo que si quieres, la próxima semana, aquí en Cita con la Historia, pues venga, hablamos sobre la División Azul. Te tomo el guante. Muy bien, venga. Pío, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, y a todos ustedes, ya saben lo que dijo John Rambo a su coronel a la pregunta de cómo viviría Johnny. Johnny le contestó, día a día, vivan día a día. No se crea todo lo que escuchen por ahí, posiblemente sea mentira. Yo les invito a que sigan aquí en Radio Inter y les espero la próxima semana, el próximo domingo, con Pío Moa, en Cita con la Historia. Un abrazo muy fuerte.